Una mirada a la historia argentina. Vamos a dar un vistazo a los acontecimientos que sucedieron entre 1776 y 1853. Después de la segunda mitad del siglo XVIII, España ya no contaba con el mismo estatus que antes, ya que estaba perdiendo el poder sobre sus colonias debido al fuerte incremento poblacional de las mismas, la corrupción administrativa colonial y la expansión del contrabando sobre Sudamérica que realizaban las potencias rivales Inglaterra y Portugal. Sumado a esto, la aristocracia criolla y el clero se atrevieron a desafiar las disposiciones reales que llegaban del Virreinato del Perú, adquiriendo así un enorme poder. Así fue como la corona borbónica, comandada por Carlos III, comenzó la tarea de implementar las reformas en la estructura colonial. En 1776, una de las reformas borbónicas más importantes fue la creación de nuevos virreinatos, entre ellos el del Río de la Plata, en la zona sur de lo que antes era el Virreinato del Perú. Este nuevo virreinato pasó a tener la capital en Buenos Aires y abarcaba los países actuales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y zonas de Brasil y Chile. Uno de los propósitos de esta creación era fortalecer las defensas contra el avance de los portugueses. Fue nombrado virrey el ex gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos. Se creó un mercado interno entre Potosí y Buenos Aires, y siendo estas las ciudades centrales para el comercio, la estructura urbana de Buenos Aires se transformó debido al aumento de su población. La sociedad era heterogénea y habían diferencias sociales y étnicas. El nacimiento determinaba la ubicación social de las personas, aunque existían otras formas de ascenso social. Los principales puestos políticos estaban ocupados por españoles y encargos de menor relevancia eran concedidos a los criollos de mejor posición. Los sectores populares estaban conformados por comerciantes, minoristas y diversos oficios, entre ellos herreros, zapateros y pulperos. El sector más bajo era reconocido como el régimen de castas, entre ellos las mezclas étnicas formadas por los blancos o españoles, y en lo más bajo los indios, mestizos, mulatos y negros y gauchos. Estos realizaban tareas rurales, en las minas, domésticas y muchas veces eran sometidos a tareas inhumanas. En 1782, este virreinato se organizó en intendencias, como Buenos Aires, Córdoba del Tucumán, entre otros, y gobernaciones militares. También estaban los cabildos, que tenían funciones administrativas y judiciales. Los miembros de este eran elegidos cada año entre los vecinos de la ciudad. En 1788 se creó la aduana de Buenos Aires, ya que el puerto era de gran importancia para el comercio. Así fue como esta ciudad tuvo un acelerado crecimiento. Entre la mercadería que se exportaba eran los cueros, las mulas y la carne salada. Hacia 1794 se instaló el Consulado de Buenos Aires. Sus funciones eran de tribunal judicial, de junta de protección y fomento del comercio. Los ingleses, en busca de nuevos mercados, invaden en las costas de Buenos Aires. La primera invasión fue en 1806, con un ejército de 1.500 hombres y llegaron a tomar el fuerte de Buenos Aires. Los invasores, para ganarse el favor de los comerciantes, decretaron el libre comercio, pero aquellos que se beneficiaban del monopolio español financiaron la resistencia secreta a los ingleses. La Reconquista, organizada por Santiago de Liniers en Montevideo, y con la ayuda de Martín de Álzaga en la ciudad y de Juan Martín Pueyrredón en los alrededores. Prepararon la resistencia, que incluía hombres de distintas procedencias, como también mujeres, niños y ancianos que se transformaron en improvisados soldados. El objetivo era liberar a la ciudad de Buenos Aires. Así Liniers fue quien finalmente logró la derrota de los ingleses y la expulsión de ellos. Con este logro fue elegido como el virrey del pueblo.
En 1807, los ingleses nuevamente deciden invadir Buenos Aires y Montevideo, con un gran número de soldados. Primero logran invadir Montevideo y solicitan más refuerzos para desembarcar en la localidad de Ensenada. Liniers intentó enfrentarlos, pero tuvo que retirarse, aunque dio tiempo para que en la ciudad de Buenos Aires se organizara la defensa, que se componía de tropas y milicias urbanas, integradas por población que se habían organizado militarmente. Así, ante la resistencia, los ingleses negociaron la retirada de sus tropas. Esto sembró la semilla para empoderar al pueblo para una futura revolución. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? Estados Unidos se independizaba. En Perú, la paralización de las minas y las crisis del algodón, entre otras, provocaron la desocupación de indígenas que eran sometidos a esfuerzos inhumanos. Tupac Amaru II presentó una petición para que los indígenas fueran liberados del trabajo en las minas, comenzando así una importante rebelión en el Alto Perú, que concluyó con su derrota. Él y su familia tuvieron una espantosa condena. En Francia se daba lugar a la Revolución Francesa y muy pronto sus ideas liberales eran difundidas en secreto. España era invadida por Napoleón. En 1810, con todos estos antecedentes, junto con el fuerte debilitamiento del Imperio Español y la defensa de las colonias ocurrida en las invasiones inglesas, fueron forjando el movimiento independentista. Estas condiciones sentaron las bases de acontecimientos que sucedieron durante la semana del 25 de mayo. El 19 de mayo, al recibir noticias de la Junta Central de Sevilla, a manos del ejército francés, que era comandado por Napoleón Bonaparte, los criollos ven la oportunidad de poner en práctica sus ideas emancipadoras. Comienzan así a reunirse para analizar la situación y cuestionar la autoridad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. En esos encuentros se decide pedir al virrey la convocatoria a un cabildo abierto, con el propósito de discutir la situación en que quedaba el virreinato después de los hechos en España. El 22 de mayo se realiza la asamblea, con la presencia de los comandantes de los cuerpos militares y de los vecinos más importantes de la ciudad. Allí se debate la continuidad o no de la autoridad virreinal. Existían tres posturas en el debate. Una posición española, representada por el obispo Benito Rué y Riega, quien sostenía que el virrey debía continuar en el cargo. Posición del cabildo, sostenida por el general Pascual Ruidouro, quien propone que el cabildo era la institución que debía asumir la condición del gobierno y defendía los derechos de Fernando VII. Y la posición de los criollos revolucionarios, representados por Juan José Pasos, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, entre otros, quienes proponen que el pueblo debe asumir la soberanía y elegir un nuevo gobierno. Realizada la votación, se decide que la soberanía pasará al cabildo, con la finalidad de constituir una junta de gobierno. El 24 de mayo queda constituida la Junta Provisional Gubernativa, presidida por Baltasar de Cisneros. Pero cuando trasciende que el virrey sigue en el mando, burlando la voluntad popular, provoca la reacción del pueblo y las milicias. Castelli y Saavedra renuncian a integrar la Junta y encabezan una delegación que se presenta en la residencia del virrey, logrando así la renuncia del mismo. La Junta queda disuelta y se convoca nuevamente al Cabildo el 25 de mayo. Reunidos en la Plaza Mayor, finalmente imponen su voluntad al Cabildo, creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada por Cornelio Saavedra como presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Pasos y Mariano Moreno como secretarios.
Si bien nace así nuestro primer gobierno patrio, en el acta de la creación de la Junta no proclamaba la independencia, sino que expresaba fidelidad al rey, quien había sido destituido y reemplazado por el francés Napoleón Bonaparte. A finales de este año, entre los miembros de la primera Junta, surgieron desacuerdos. El grupo liderado por Moreno quería declarar la independencia en forma inmediata y se oponía a la incorporación de los diputados del interior, ya que consideraba que un poder ejecutivo debía ser reducido para ser más eficiente. En cambio, el grupo liderado por Saavedra estaba a favor de la incorporación de los diputados. Finalmente, 9 diputados se incorporaron a la Junta y Moreno renunció a su cargo. En 1811 se constituye la Junta Grande. Una de las decisiones más significativas que tomaron fue que todos los europeos solteros fueran expulsados de la ciudad. Esto produjo que los afectados pidieran en el cabildo la anulación de esta medida. Ante el conflicto, fue derogada. Después de varios conflictos internos, se disuelve la Junta Grande y se establece la creación del primer triunvirato, integrado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Los diputados provinciales constituyeron una junta conservadora que establecía las reglas por las que el nuevo gobierno debía regirse. Ante tal decisión, los miembros del triunvirato disolvieron esta junta. Entre las decisiones más relevantes que tomaron fue el decreto de libertad de prensa. Con la llegada de José de San Martín, se constituyó la Logia Lautaro, los cuales comenzaron a organizar la lucha por la independencia y la unidad política. Estos tenían influencia sobre el gobierno. El primer triunvirato se estaba desintegrando, por lo cual se conformó un segundo triunvirato, formado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Esta nueva forma de gobierno restableció las relaciones con las provincias y convocó a la llamada Asamblea General Constituyente. Su propósito era la emancipación, la constitución del Estado de las Provincias Unidas y asimismo se declaró soberana, eliminando toda referencia al rey cautivo. Una de sus decisiones más destacables fue la institución de la libertad de vientres, la libertad e igualdad de todos los hijos de los esclavos, el establecimiento de símbolos patrios como el escudo y nuestro himno. En 1814, el triunvirato concentró todo el poder en un poder ejecutivo unipersonal, llamado el Directorio. Este reemplazó al triunvirato y tuvo como director supremo a Alvear. Con ideas centralistas, hegemónicas y de querer colocar en el poder a un monarca extranjero, por un lado, en el interior se hacía más fuerte la idea del federalismo, y por el otro, este gobierno estaba fracasando, llevando al país a guerras internas y llegando a su fin en 1820. En 1815, la Asamblea fue reemplazada por un Congreso Constituyente, mediante la sanción de un estatuto. Este Congreso se reunió el 24 de marzo de 1816 en Tucumán, elegida para poder descentralizar el poder que tenía Buenos Aires y por su ubicación en el centro del virreinato, con un contexto de amenazas por parte de una expedición realista, otra portuguesa, y el Congreso de la Liga de los Pueblos Libres, conformado por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, que se habían declarado independientes. Obligó al Congreso de Tucumán, por unanimidad, a declarar la independencia el 9 de julio y libres de España, aunque no se definió la forma de gobierno. Entre 1819 y 1820 se promulgaba en Buenos Aires la primera Constitución, de carácter centralista, despertando el enojo de las provincias del litoral, ya que José Rondeau quería imponerlo por la fuerza, lo que provocó enfrentamientos entre los intereses de los porteños
y los caudillos que surgían en las provincias comandados por los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe, Francisco Ramírez y Estanislao López. Así provocan la caída de Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Los caudillos del litoral avanzan sobre Buenos Aires, el director supremo renuncia y las autoridades centralistas se derrumban. Comienza el momento de la anarquía y cada provincia dicta sus propias leyes. Además, se disuelve la Liga de los Pueblos Libres. Se convoca un cabildo abierto en Buenos Aires, en donde estaban convocados representantes de todas las provincias. Se dicta la ley fundamental donde se declara que Buenos Aires maneja las relaciones exteriores y las provincias conservan su autonomía, soberanía e independencia, hasta que se dicte una nueva constitución. A fines de 1825, tras la guerra con Brasil, se dicta la ley de presidencia. Bernardino Rivadavia es elegido presidente y se aprueba una constitución unitaria. Se desencadena una guerra civil entre unitarios y federales, tras el tratado de paz que Rivadavia hizo con Brasil. En 1827, Rivadavia renuncia a la presidencia. El Congreso se disuelve y desaparece el Poder Ejecutivo Nacional. La Junta de Representantes elige como gobernador de Buenos Aires a Dorrego, federalista. Pero Juan Lavalle regresa a la ciudad y se autoproclama gobernador. En 1829, luego del fusilamiento de Dorrego, Juan Manuel de Rosas es el nuevo líder de los federales, con el apoyo de los sectores rurales. Luego se hizo de la gobernación de Buenos Aires, elegido por la Junta de los Representantes. Luego de sucesivas batallas internas entre unitarios y federales, por un lado se conforma la Liga del Interior y por el otro el Pacto Federal. El país queda dividido en dos bloques, pero ninguno consolidado. Luego de la caída del líder de los unitarios, el país se vuelve federalista. Se establece la confederación en que las provincias quedan como estados autónomos, delegando las relaciones exteriores en el gobernador de Buenos Aires. En 1835, tras la muerte de Quiroga, uno de los aliados de Rosas, es asesinado en Córdoba. Con el temor de que vuelva la guerra civil, Rosas es elegido nuevamente como gobernador y le proporcionan el poder público, el ejecutivo, legislativo y judicial. Consolida el federalismo en todo el país, como también la hegemonía de Buenos Aires sobre las provincias. En 1851, Rosas tenía todo el poder sobre el país, un fuerte control sobre los ríos del litoral, para que las embarcaciones extranjeras solo pasaran por el puerto de Buenos Aires. El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, exige la organización nacional para que estos bloqueos queden sin efecto. Esto provocó un enfrentamiento entre ellos. Rosas es vencido en la batalla de Caseros y se exilia en Inglaterra. El vencedor, Urquiza, convocó a los gobernadores de todas las provincias para realizar el Acuerdo de San Nicolás, con la finalidad de la organización nacional. En este se designa a Urquiza como director provisorio de la Confederación. Eso significaba que debía hacerse cargo de las finanzas, del ejército y de las relaciones exteriores. Además, se aseguraba la libre navegación de los ríos, el reparto de los ingresos de la aduana porteña y se decide convocar a un Congreso Nacional para redactar la Constitución. Desde Buenos Aires rechazaron el acuerdo. El gobernador Vicente López y Planes renuncia a su puesto. Por su parte, Urquiza decide disolver la legislatura, encarceló a los diputados y encomendó la gobernación al gobernador renunciante para dirigirse hacia Santa Fe para preparar el Congreso. Aprovechando la partida de el movimiento centralista, conformado por Mitre y Sarmiento, inauguraron sesiones del Congreso y retomaron el poder de la provincia junto con el apoyo de varios militares del Ejército Nacional y la población de la ciudad. Así, Buenos Aires
se declara como estado independiente. A partir de ese momento, 2 estados quedaron conformados. Por un lado, el estado de Buenos Aires y por el otro, las provincias de la Confederación. En 1853, el Congreso Constituyente se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. Después de arduas discusiones en el Cabildo de la ciudad, el 1 de mayo se sancionó la Constitución Nacional, estableciendo la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Además, se determinó la elección de las autoridades a través del voto. Se aseguró la existencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y se decidió que las provincias sean autónomas. Por otro lado, el Estado de Buenos Aires se separó de la Confederación, decidió sancionar su propia constitución y nombró a sus autoridades provinciales.